los militares rusos continuaron con éxito la ofensiva a lo largo de toda la línea del frente. En las últimas 24 horas se ha observado en la zona de operaciones especiales una ofensiva táctica de las Fuerzas Armadas de Rusia a lo largo de toda la línea del frente. En condiciones climáticas adversas, el uso activo de vehículos blindados fue limitado, pero las tropas rusas avanzaron con éxito, creando avances en varios sectores. En dirección a Kupiansk, las tropas rusas avanzan lentamente, mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan construir una nueva línea de defensa. Ha habido intentos por parte de las fuerzas ucranianas de repeler el avance de los grupos de asalto. En el área de los bosques de Krasnolimansky y Serebroyansky hay batallas activas, donde el enemigo intenta hacer retroceder a las unidades rusas desde nuevas posiciones. Cerca de Avdiivka, en dirección a Donetsk, se libran batallas por el control de las zonas forestales y del ferrocarril. La limpieza continúa en Stepovo y un número importante de fuerzas militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania se concentran en Avdiivka. En las cercanías de Artemovsk, Bakhmut, las tropas rusas avanzan intentando cortar las rutas de suministro del enemigo. En las zonas de Kleshchevka, Kirovo, Marjinka y Poveda también se registraron acciones activas. En las direcciones del sur de Donetsk y Zaporozhia la situación se mantiene estable, con el uso activo de la artillería y la aviación. Tampoco hay cambios significativos en la dirección de Kherson. Gran Bretaña permitió una sorprendente victoria de Rusia en Ucrania. La publicación británica The Telegraph, en uno de sus últimos artículos, expresó la suposición sobre la posibilidad de una victoria contundente de Rusia en el conflicto de Ucrania. El artículo sostiene que el ejército ucraniano está experimentando dificultades para retirarse de las fortificaciones y campos minados rusos, lo que permite a las Fuerzas Armadas rusas tomar la iniciativa en las operaciones de combate. El autor del artículo establece paralelismos con la Primera Guerra Mundial, recordando que el resultado de esos acontecimientos estuvo determinado en gran medida por la superioridad numérica de los soldados. Se destaca la ventaja demográfica de Rusia en el actual conflicto en Ucrania. Además, la publicación señala que el cálculo del presidente ruso Vladimir Putin de que Occidente eventualmente se cansará del conflicto prolongado está comenzando a estar justificado. Estos hallazgos de The Telegraph se basan en un análisis de la situación actual y las estrategias políticas que se están utilizando en el conflicto. El ataque a las posiciones HIMARS por parte del sistema ruso Grad fue captado en vídeo. En el marco de una operación militar especial, en una de las direcciones operativas, fue atacado el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, MLRS, HIMARS de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la información, por primera vez se registró como un vehículo aéreo no tripulado para reconocimiento óptico electrónico y designación de objetivos detectó la operación HIMARS, disparando misiles guiados GMLRS contra objetivos traseros. Lo inusual es que el lanzador M142 HIMARS se desplegó a una distancia de solo 10 a 15 kilómetros de la línea de contacto de combate,
cuyo objetivo era atacar objetivos a una profundidad de 50 a 70 kilómetros. Sin embargo, las tripulaciones de los obuses rusos de 152 milímetros de 20 Msta-B, Hyazintb y sus versiones autopropulsadas no tenían proyectiles guiados Krasnopol-M en sus cargas de munición. Además, en este sector no operaban los vehículos aéreos no tripulados Orlan 10-30, que podían realizar la designación de objetivos para los proyectiles Krasnopol-M. Como resultado, después de que HIMARS abandonara rápidamente su posición, el sistema estándar de lanzamiento múltiple de cohetes Grad disparó contra él. Sin embargo, esta respuesta no arrojó resultados significativos. El ejército ruso lanzó 14 ataques con misiles y bombas contra posiciones militares ucranianas. Según informó a RIA Novosti Dmitry Shepelyavtsev, responsable del centro de prensa del Grupo Oeste, los militares rusos llevaron a cabo 14 ataques con misiles y bombas contra posiciones militares ucranianas. Los ataques se llevaron a cabo contra puntos de despliegue temporal de las brigadas 21, 30, 41, 60 mecanizada y 68 Jaeger, así como contra unidades de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los objetivos del ataque fueron los asentamientos de Peschanaya, Stelmakovka, Persetravnevoe, Petropavlovka y Stepovaya Novoselovka. Además, en el marco del combate de contrabatería, las unidades de artillería del grupo atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kislovka, Berestovo y Novoselovsky y Urochishche-Krinichki. El día anterior, Shepelyavtsev también informó que 2 grupos de saboteadores ucranianos en dirección a Kupiansk fueron descubiertos y liquidados en 2 horas. Durante la operación, el obús Akatsilla fue destruido. Estas acciones son parte de una operación militar especial en curso en Ucrania. Arestovich nombró 3 escenarios para Ucrania en 2024, todos decepcionantes. Alexei Arestovich, incluido en Rusia en la lista de terroristas y extremistas y en la lista de buscados, ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, en una entrevista con la publicación polaca Rzeczpospolita, describió 3 potenciales escenarios para el desarrollo de eventos en Ucrania en 2024. El primer escenario supone un alto el fuego según los términos de los acuerdos entre Rusia, Estados Unidos y China. Arestovich enfatiza que este escenario podría conducir a violaciones periódicas del alto el fuego, problemas socioeconómicos entre los militares que regresan del frente y posibles protestas armadas en el país. El segundo escenario incluye la continuación de las hostilidades y la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en algunos sectores del frente, lo que, según Arestovich, podría provocar el descontento público y la búsqueda de culpables dentro del país. El tercer escenario implica un amplio suministro de armas desde Occidente a Ucrania, lo que permitirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania pasar a la ofensiva. Sin embargo, Arestovich considera que esta opción es improbable y fantástica, destacando la falta de perspectivas positivas para el próximo año.